vivir una vida tan compleja como la que estamos viendo en este tiempo y carecer un poco de identidad es muy difícil mantenerse en pie. Hay algunas cosas que a mí me gustaría comentar acerca de cómo identificarnos y cómo tener identidad con o con qué. Es imprescindible, inevitable que nosotros, queramos o no, nuestra mentalidad nos identifica con cosas, con personas, con sentimientos y con maneras. Aunque tú lo quieras, aunque no pronuncies, aunque no hables, pero hay veces que nosotros vemos noticias, vemos o leemos periódicos, o escuchamos la radio, o escuchamos cualquier tipo de situación, y aunque tú no te pronuncies, en tu interior y en tu mente, tú ya te estás identificando para sí o para no, pero es una realidad. Entonces, decía el Internet, que es esta máquina que hay por ahí, que la usamos todos, y decía con mucha sabiduría que la identidad son muchas veces rasgos y características que las personas tienen y nos diferencia unos de otros, ¿no? Y que tiene que ver mucho con nuestra manera de sentir, con nuestros gustos, con nuestras prioridades, con nuestra cultura, nuestra religión, nuestro idioma, nuestros hábitos, nuestras tradiciones, con las comidas, con los comportamientos, los estilos de vida y formas de afrontar la vida. Todo eso forma una identidad. Y hay cosas que nos identifican a unos y hay cosas que nos identifican a otros. Y hay cosas con las que nosotros nos identificamos y hay cosas con las que nosotros no nos identificamos. Y en momentos determinados podemos tener cosas típicas o atípicas que pueden ser nuestras o pueden ser de otros. Pero decía que la identidad es importante porque nos proporciona un sentimiento de pertenencia. ¿Sí? No sé si estáis de acuerdo o no. Pero cuando nosotros nos identificamos con algo es porque en alguna manera tenemos un sentimiento de pertenencia a o a cualquier cosa. Y dependiendo muchas veces de esa identidad nos vamos a mover, porque todo lo que a nosotros nos motiva, todo lo que a nosotros nos identifica es donde, fijaros, es muy importante que podamos entender esto. Todo aquello que a mí me identifica y con lo que yo me veo movido es donde yo voy a volcar mis esfuerzos, mi compromiso y mis sacrificios. Seguramente aquello que no me identifica ni con lo que yo me identifico voy a ignorarlo y voy a hacer algo totalmente indiferente a eso que escucho o que veo. Pero aquello que me identifica o con lo que yo me identifica va a sacar de mí lo mejor. En esta mañana a mí me gustaría compartir o soltar la interrogante: ¿con qué nos identificamos o qué es lo que nos identifica a nosotros? Las cosas típicas son las comunes, las que se dan por hecho. Todos venimos de alguna forma de un sitio o de otro identificados con ciertos aspectos de la vida social, ¿no? Con costumbres, con comida y con formas. A los andaluces se nos identifica muchas veces con que todo el mundo va vestido de flamenco o de torero por la calle. Pero eso es un tópico, porque en la realidad nosotros no vamos vestidos de flamenco ni de toreros por la calle. Pero eso es un tópico. Lo típico de Andalucía es su comida. De hecho, dice que somos la gente que mejor come en su conjunto. La dieta mediterránea es conocida por todos los sitios, ¿no? Entonces, la comida nos identifica nuestro carácter, nos identifica nuestra manera de ser, nuestra cercanía, nuestra amistad y nuestra apertura. Si vas a otros sitios de España, vas a Galicia
y no son como nosotros. Si vas al País Vasco tampoco son como nosotros. Esa gracia que tenemos los andaluces no la tiene mucha gente. ¿Sí o no? Es así. Así que vivimos en un lugar típico donde la amistad, la cercanía, la familiaridad con las cosas y nuestro carácter abierto es algo que nos identifica. Nuestra música es algo que nos identifica y nos marca mucho. Y nuestra cultura, nuestra forma de ser, todo eso marca mucho parte de nuestra identidad social y nuestra identidad cultural. Lo atípico es aquello que no se debe dar en una región cuando es típica de otras cosas. Lo atípico que en Andalucía se cante la sardana, eso no es típico de nosotros. La sardana es de Barcelona, de los catalanes. Lo típico es que en Andalucía escuchemos con mucha gracia y con mucho gusto la guitarra flamenca, pero la gaita es de los gallegos. Entonces hay cosas que nos identifican y nos dan identidad. Y preguntaba antes, ¿con qué nos identificamos nosotros? Porque con aquello con lo que nosotros nos identificamos, como decía antes, es lo que nos mueve y nos marca nuestro estilo de vida y hace que tomemos la gran mayoría de las decisiones. Todo aquello que nos identifica es lo que nos mueve a tomar decisiones. Para sí o para no, pero es una realidad. Entonces, este tipo de cuestiones que nosotros queremos tratar para tener una identidad, no nos puede olvidar que hemos entregado nuestra vida a Cristo, o por lo menos es nuestra buena intención, que nuestra vida le pertenezca a Cristo. Pertenecemos a algo que Cristo cataloga como la comunidad. Y es de recibo que si tenemos facilidad para identificarnos en la vida social con un montón de cosas, con comida, cultura, vestimenta, música, y no hacemos un gran esfuerzo para identificarnos con esas cosas, la identidad es aquello que da cuerpo a lo que nosotros queremos ser o donde nosotros queremos pertenecer. Y es ahí donde yo en esta mañana me gustaría compartir algo de una manera más profunda. Nosotros necesitamos pedirle al Señor que nos enseñe. Queremos ser enseñados por Él. Queremos que Él marque cómo conducirnos en algo que necesitamos identificarnos. Si no nos identificamos con lo que Dios quiere enseñarnos, es imposible que Dios saque de nosotros lo mejor. Nos tenemos que identificar para que nuestro compromiso salga de manera natural. Si no nos identificamos, no va a ser así. Entonces, es importante que nosotros podamos llegar a la conclusión de que lo mismo que tenemos una identidad social, tenemos que tener una identidad cristiana. Lo típico de una identidad social andaluza es que en nosotros se den los rasgos que se nos atribuyen como andaluces, o como colombianos, como hondureños, como brasileños. Lo típico de esos países son cosas comunes a ese país. ¿Y lo típico de una identidad cristiana qué es? Porque lo atípico es tener una identidad donde las cosas típicas no se están dando. Y es ahí donde nosotros necesitamos pedirle al Señor, enséñanos. Enséñanos a tener una identidad que se pueda entender con lo que tú piensas y con lo que tú deseas. Porque la iglesia es el diseño de Dios.
La comunidad en Cristo es lo que Dios ha diseñado. Y lo típico es que la comunidad en Cristo se identifique con lo que Cristo piensa, siente y desea. Ese texto de Señor, enséñanos a orar, está en Lucas capítulo 11, así como Juan enseña a sus discípulos, enséñanos tú. Eso está marcando una forma, un estilo de manera de pensar. Y recordar ese texto de los discípulos en el texto en el monte de la transfiguración, que dicen, Señor, qué bien estamos aquí. Vamos a hacer una enramada para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Eso también está marcando una manera de pensar. Moisés representaba la ley y Elías representaba a los profetas. Es decir, queremos vivir conforme a lo que conocemos. Pero una voz del cielo sale y dice, este es mi hijo amado en el que yo he puesto todo, a este tenéis que oír. O sea que hay un antes y un después. Cuando nosotros le pedimos al Señor, enséñanos, no le estamos pidiendo una continuidad de lo que ya sabemos, sino enséñanos lo nuevo que nos ayude a vivir conforme a la comunidad y iglesia que tú tienes en tu mente. Con lo cual eso quiere decir que en muchas ocasiones la enseñanza que proviene de Dios va a romper los moldes con los que tú quieres ser enseñado. La comunidad en Cristo, en alguna forma, es el diseño de Dios. Y si algo en este tiempo nosotros necesitamos aprender es a tener una identidad de comunidad. Ahora, ¿cómo queremos ser enseñados? ¿Como antes o como Él en alguna forma quiere enseñarnos? Entonces, cuando nosotros le pedimos al Señor, enséñanos, también está marcando una forma de ser de nosotros. Porque quiere decir que cuando yo pido enséñanos es que no tengo las cosas claras, que no sé cómo continuar. También nuestras preguntas marcan nuestra situación. Depende de lo que yo pregunte, voy a estar identificándome en el sitio, en el lugar de donde estoy. ¿Sí o no? Yo me acuerdo que, no sé si en tu clase pasaba lo mismo, pero en mi clase sí pasaba. El más tonto era el que preguntaba. Y los más listos, que eran los que se enteraban de todo, supuestamente, nunca preguntaban. Y entonces, a través de la pregunta del tonto, todo el mundo aprendía. Los listos nunca preguntaban. Preguntaban, maestro, ¿y esto cómo se hace? Entonces el muchacho pasaba el ridículo en la clase, todo el mundo se reía, pero nadie se estaba dando cuenta que a través de la pregunta del que preguntaba, todo el mundo se estaba enterando de lo que el maestro explicaba. ¿Eh? Y a veces nosotros, con no preguntar al Señor, estamos indicando muchas veces nuestra indiferencia, pero cuando decimos, Señor, enséñanos, estamos también diciendo dónde está nuestra situación, depende de lo que preguntes, porque las preguntas enseñan. Las preguntas enseñan. Y hay también una pregunta que la mujer samaritana le hace a Jesús y le dice, Señor, ¿dónde debemos de adorar? ¿Aquí o allí? Y eso denota también mucho del sitio o de las dudas o de las incertidumbres de lo que debemos hacer y de dónde debemos de ir. Por eso en este tiempo es muy importante que nosotros le preguntemos al Señor y le digamos, Señor, enséñanos. Pero cuando tú le preguntas al Señor, enséñanos, ¿sobre qué quieres que te enseñe?
¿Quieres que aumente tu saber, tu conocimiento, o quieres aprender a vivir en la comunidad que Dios ha creado? Porque para saber hay libros, hay internet y hay de todo. No necesitas a nadie para aprender. Pero para comprender y convivir con los demás sí necesitamos ser enseñados. Porque en la comunidad donde Dios nos ha puesto una variedad de personas, una variedad de circunstancias, una variedad de situaciones que tenemos que aprender a convivir con ellas. Ya no es tanto saber como saber vivir. Por eso en este tiempo hay que hacer mucho hincapié, más que en saber, en ser. ¿Qué queremos aprender? ¿Qué es lo que nos importa? ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Cómo queremos ser enseñados? Tenemos modelos ya en nuestra mente que queremos que se mejoren, o queremos un modelo nuevo donde realmente la comunidad en Cristo sea la que a mí me apasione. Hay muchas circunstancias en las cuales nosotros tenemos que rogarle al Señor, Señor, enséñanos. Señor, enséñanos a vivir en la manera en que tú quieres que vivamos. ¿Por qué tus discípulos ayunan? ¿Por qué tus discípulos no ayunan y nosotros tenemos que ayunar? Cantidad de preguntas que le hacen a Jesús. ¿Cómo es que esto? Y Jesús responde de una manera muy sencilla. ¿Pero tú crees que en una boda se puede ayunar? Yo estoy aquí todavía. Mientras yo estoy aquí, no se ayuna. Ya vendrán tiempos donde se ayuna. Entonces, muchas veces las preguntas que se hacen son las que nos dicen en qué situación estamos. ¿Qué es lo que entendemos de la situación y qué es lo que comprendemos de la situación? Y muchas veces en la iglesia se dan circunstancias, conductas y comportamientos que dicen hasta dónde llega nuestra comprensión de la comunidad. Porque a veces la comunidad no es lo que tú piensas, es lo que Dios ha diseñado. Y eso hay que aprenderlo. Y no se aprende desde un modelo ya prefijado, se aprende desde lo que Jesús quiere enseñarnos. Y eso hay que querer aprenderlo. Porque cuando uno ruega a Dios, Señor, enséñame, significa que las cosas no las tienen muy claras, significa que quiere ser dirigido por el Señor y que en alguna forma Jesús, cuando hace mucho hincapié en enseñarnos a orar, no enseña como Juan enseñó a sus discípulos. Vosotros cuando oréis, orad de esta forma. Y lo primero que nos dice es lo que no tenemos que hacer. Vosotros cuando oréis, no seáis como esta gente que ama la fama en las plazas, que ama la popularidad, que ama tal. Vosotros no aprender a orar. Entonces, cuando nosotros decimos enséñanos, tenemos que estar atentos a que esa enseñanza que proviene de Jesús puede que rompa tus moldes. Y es ahí donde nosotros nos tenemos que enfrentar. La comunidad o la idea de iglesia que tenemos puede ser muchas veces buena para que tú vivas solo o los que quepan en tu mente. Pero no es el modelo en que Jesús quiere enseñarnos a vivir en comunidad. Entonces, para vivir solo no necesito una comunidad, pero para vivir en comunidad no necesito vivir solo. Tengo que aprender a convivir, a sociabilizarme, a entender, a comprender, a poder asumir la diferencia de culturas y de formas de ser que se dan en una comunidad donde Cristo es la cabeza y la comunidad es el cuerpo. Y el Espíritu Santo es dado para guiar esa comunidad hacia adelante y poder entender los propósitos de Dios desde lo que Cristo quiere que la iglesia sea. La iglesia no puede ser lo que a ti te gusta, ni lo que a mí me gusta, ni lo que se te da bien, ni lo que tú eres capaz de asumir. La iglesia tiene que ser lo que Dios ha diseñado que sea en la iglesia. Y ahí
sí que necesitamos pedirle enséñanos. Porque ese enséñanos significa que tú estás dispuesto a aprender. Que tú estás interesado en que las cosas se den de otra forma. Que el pedir enséñanos significa que eso que tú no sabes, estás permitiendo que Dios te enseñe. Y cuando Jesús dice, escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, porque así lo ha decidido Dios, y se las revelaste a los niños, significa que tenemos que tener esa docilidad de carácter y de voluntad sencilla, humilde, para que Dios nos enseñe y nos revele cómo vivir en comunidad, cómo hacer comunidad, cómo ser partícipe de la comunidad, cómo ser miembro de la comunidad en que Cristo ha diseñado. Todo eso hay que aprenderlo. Y no lo podemos aprender desde un modelo ya fijado en tu mente. Hay un libro muy interesante que yo leí hace mucho tiempo, que es Vivir en Comunidad. Vivir en comunidad. Y hay una frase muy interesante en ese libro que dice, hasta que no se rompa el modelo de comunidad y de iglesia que tú tienes en tu mente, no nacerá la comunidad que Dios quiere que seas. O sea, esos modelos que ya nosotros tenemos, ya tenemos formas de cómo tiene que ser esto, cómo tiene que ser aquello, cómo tiene que funcionar. Y ese es tu modelo. Pero el modelo de comunidad que Cristo quiere que seamos, necesitas tú pedirle que Él te enseñe a vivir en ese modelo. A veces las preguntas son las que marcan, como decíamos antes, nuestra situación. ¿Con qué autoridad haces tú estas cosas? Una pregunta que le hicieron a Jesús. ¿Con qué autoridad haces tú estas cosas? Y Jesús sabiamente le responde, bueno, si vosotros me respondéis a otra, yo respondo a esta. Y le dice, ¿el bautismo de Juan qué fue? ¿De Dios o de los hombres? Para romperle un poco lo que tenían en su mente. Y ellos pensaron, si decimos que es de Dios, ¿por qué no lo creímos? Pero si decimos de los hombres, todo el mundo tiene a Juan como profeta. Entonces se callaron. Y eso estaba hablando acerca de esa situación interna donde ellos se movían. Y es lo que a mí en esta mañana, a mí me gustaría que pudiéramos tener claro. Señor, ¿es lícito dar tributo al César o no? Preguntas que, y en el tiempo de Jesús estaban estas preguntas, pero en tu tiempo, en mi tiempo, en nuestro tiempo, podemos tener otras. ¿Esto tiene que ser así o tiene que ser de esta forma? ¿Esto cómo se hace? ¿De esta forma o de aquella? Y la verdad es que esa conversión que se debe de haber producido en nuestro corazón para iniciarnos en el camino en que Cristo quiere que nosotros nos edifiquemos, es necesario identificarnos con las cosas del reino de Dios, que son las típicas de nuestra fe, que es lo auténtico de nuestra fe. Es decir, lo que a mí me tiene que motivar son las cosas del reino de Dios. Lo que a mí me tiene que motivar es trabajar en la comunidad en que Cristo ha creado. Identificarme con lo que sucede aquí. Identificarme con las necesidades que suceden aquí. Identificarme con cómo puedo yo ser parte de la comunidad y trabajar para algo que a mí me esté identificando. Porque aquello con lo que me identifico es donde yo voy a volcar mis esfuerzos. Lo que me motiva es lo que va a sacar de mí lo mejor. Lo que no me motiva es nada, me va a mantener indiferente. Entonces, hemos sido enseñados por Dios para que en nuestro corazón se produzca una conversión a Cristo para pasar de las tinieblas a la luz. ¿Sí o no? Nos hemos bautizado en el nombre de Cristo, donde simbólicamente hemos muerto al mundo y hemos vivido para Cristo, dando a entender que hemos decidido vivir una vida nueva y que en esa vida nueva yo
voy a identificarme con unos valores y unas enseñanzas y unas circunstancias totalmente diferentes a la vida antigua que he dejado. La vida antigua ya está atrás. La vida nueva me tiene que incentivar a identificarme con el reino de Dios, que es lo típico de mi fe. Si no me identifico con lo nuevo, no voy a sentirme motivado a vivir en ese reino, a proclamarlo, a anunciarlo y a hacer lo que típicamente tengo que hacer. Un cristiano que le llame la atención las cosas de Dios y que Dios sea el todo en todos. Dios tiene que ser quien cope el 100% de nuestra vida. Y no quiero ser extremista, ni literalista, ni alguien fuera de sitio. O Dios copa el todo de mi vida, o hay algo que no estoy entendiendo bien. O Dios es el Señor y el Rey de mi vida, o hay algo que yo no estoy entendiendo bien. O las cosas de Dios son las que me identifican, las que tiran de mí, las que sacan mi compromiso y mi sacrificio por Dios, o hay algo que yo no estoy entendiendo bien. Por eso necesito la oración de enséñame. Enséñame porque no entiendo, porque hago preguntas o me hago preguntas en mi interior que me están marcando mi situación, como estas preguntas. ¿Es lícito dar tributo al César? O sea, había algo en esta gente que no estaban entendiendo bien o lo estaban confundiendo con otras cosas. En muchas ocasiones las preguntas llevaban su intención de poder pillar a Jesús o de querer ponerlo en ridículo, pero en el fondo estaban marcando una situación de la vida de esa gente. ¿No? Preguntas como, ¿quién es mi prójimo? Eso estaba faltando, eso estaba identificando una falta de compromiso, una indiferencia, un no querer saber o un no querer comprometerse. ¿No sabes tú bien quién es tu prójimo? Y le pone el ejemplo del samaritano. Claro que sabes bien, pero estaba también identificando esa pregunta a una indiferencia, es decir, no me quiero comprometer. Por eso, en esta mañana a mí me gustaría que nosotros pudiéramos decidir qué queremos aprender y cómo lo queremos aprender y de quién lo queremos aprender. Y cuando queremos ser parte de, porque tenemos una necesidad de identidad, ¿con qué me quiero yo identificar? ¿Cuál es el modelo de mi identidad cristiana? ¿Y cuál es el modelo de comunidad cristiana que yo tengo en mi mente? ¿Son las cosas de la fe del reino de Dios las que me identifican a mí como persona? ¿O tengo otro modelo de vida? Es muy importante que nuestra identidad esté bien definida, que esté bien clara, que sea transparente. Porque eso a nosotros nos va a dar seguridad, nos va a dar firmeza, nos va a dar claridad en nuestra mente. Y nos va a permitir trabajar muchas veces con mayor claridad en los asuntos. ¿Cuántas veces yo he de perdonar a mi hermano? Eso también marca una situación personal. 7 veces, en nuestra mente hay un límite para las cosas. Tanto aquí como en... Pero Jesús, en todas las respuestas que da a estas preguntas, lo que quiere es que la comunidad entienda que tenemos un tiempo para adaptarnos a un modelo nuevo de forma de vivir. A una manera nueva de entender a Dios. A una ruptura de argumentos antiguos y personales que nos van a mantener por siempre en una misma situación. Jesús quiere que esas respuestas nuevas que dan, la comunidad que ha de nacer en Cristo, tiene que tener una mentalidad nueva, diferente, capaz de identificarse con lo que Cristo se identifica. Capaz de identificarse con lo que Cristo se identifica. Y hay cosas
tan importantes, por ejemplo, es decir, nosotros vemos la parábola del hijo pródigo y podemos ver en qué situación estamos. Nos identificamos con el desastre del hijo menor, que abandona al padre y desea marcharse, o nos identificamos con, pues, el modelo antiguo, que es justificarse a sí mismo, entender sus méritos y cómo el padre, pues, tiene toda la obligación de atenderlo. Y cómo hay cosas que no merecen la pena atender. Pero ese modelo nuevo de comunidad es la versión que da el padre. El padre da la versión nueva de dónde y cómo tiene que andar la nueva comunidad en Cristo. Podemos pasarnos toda la vida enfadados, descontentos, a trancas y barrancas con unos y con otros, pero eso no es la manera en que la iglesia y la comunidad en Cristo tiene que vivir. El modelo nuevo es el que abraza el Padre. No importan los errores o los fallos o las metidas de pata que hayas hecho, lo importante es que si tú quieres ser enseñado por el Padre, vayas a la casa del Padre y trate de ser enseñado por Él. ¿Entendéis? Es importante que nosotros deseemos ser enseñados por el Señor. De ser enseñados por el Señor, enséñanos. Enséñanos a vivir en comunidad. Ahora, ese modelo de comunidad que tú le has pedido al Señor que te enseñe, ¿cómo decirlo? ¿Choca con lo que tú piensas? Yo, para ser sincero, con mi modelo, sí. Yo cuando he pedido al Señor, enséñame a entender cómo vivir en comunidad, me doy cuenta que yo tengo un modelo diferente. Y por eso insisto, Señor, enséñame. Porque hay cosas que yo no entiendo. Señor, enséñame. Porque hay cosas que yo no asimilo. Señor, enséñame porque hay cosas que yo no tolero. Hay cosas que para mí me superan. Y necesito pedirle al Señor que me enseñe. Pero no como, sino como tú. Es decir, enséñanos como Juan. No, enséñame como tú quieres que yo viva en esta nueva comunidad en Cristo. Entonces, este deseo que hay en nosotros de querer ser enseñados por Dios, de querer vivir en esta nueva comunidad en Cristo, lo único que nosotros nos tenemos que plantear en este tiempo es que esa comunidad en Cristo nueva tiene que llevar el modelo y el patrón y la manera en que Dios quiere que la comunidad sea. Y esto da para mucho. Bueno, en otra ocasión podemos seguir. Pero la comunidad en Cristo es el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Ahí estamos de acuerdo, ¿no? La comunidad en Cristo es el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza. Y de donde Él parte toda la iniciativa, el proyecto, los sueños y los deseos de Dios, de lo que tiene que ser la comunidad. Que no nos equivocamos. Estamos hablando que desde la cabeza hacia la comunidad nace el deseo, la iniciativa y el proyecto de Dios para que la iglesia sea lo que tiene que ser conforme a lo que Cristo es. Entonces, cuando nosotros entramos en ese modelo de comunidad de que somos un cuerpo en Cristo, lo primero es que nosotros tenemos que aprender a pedirle al Señor, Señor, enséñanos a convivir y a comprendernos y a amarnos en esta diversidad de historias que componen la iglesia. Enséñame a convivir y a vivir y a amar en esta diversidad.
Es fácil que nosotros de manera inconsciente hemos aceptado que nuestro cuerpo es diferente, ¿no? Somos muchos miembros en mi mismo cuerpo, muchos miembros. Y todos son necesarios. Y todos se ayudan. Y todos han sabido de manera, yo no sé cómo, adaptarse los unos a los otros para que el cuerpo funcione. ¿Sí o no? Si el cuerpo funciona, Dios lo ha puesto a funcionar y funciona. Pues de la misma manera, espiritualmente, Dios ha puesto a funcionar la comunidad para que funcione. Todo depende de mi grado de enseñanza, de mi grado de aprender. Enséñame a convivir en la comunidad. Pero ese enséñame te está pidiendo a ti una exigencia y un compromiso de querer aprender lo que vas a recibir de Dios para ponerlo en práctica en la comunidad. Si no, va a ser un tropiezo. Por eso es importante romper con el modelo de comunidad que tenemos en la cabeza y nazca el modelo de comunidad que Cristo quiere que tú seas. Donde de alguna forma Dios ha querido que seas eso que eres. El capítulo 12 de la carta a los Corintios habla acerca de lo que tiene que ser un cuerpo, ¿no? Dios es el mismo y tenemos un mismo espíritu y todos somos enseñados por Él. Pero a Dios le ha placido, a Dios, es importante, a Dios le ha placido distribuir el cuerpo como Él ha querido. ¿Sí? Y a Dios uno hizo oreja y a otro hizo nariz. Y a otro le dio la facilidad de ver. Y a otro le dio la facilidad del tacto, de las manos. Y a otro le dio la facilidad de las piernas. Y a otro le dio la facilidad de las manos. Son, como dice el texto, son todos oreja. Porque si todo el cuerpo fuera oreja, que el cuerpo más feo, ¿no? Toda una oreja grandolla, así. Si todo el cuerpo fuera una nariz, qué cosa más fea, ¿no? Pues fijaros lo importante de cómo Dios ha querido distribuir el cuerpo. Por eso de ahí la necesidad de aprender a pedirle a Dios, enséñame a convivir con la diferencia de culturas, de formas y de maneras que se dan en la iglesia, porque yo tengo que aprender a convivir en la comunidad. Y tengo que aceptar que mi hermano, Dios le ha permitido que sea una oreja. Y a mi otro hermano una nariz. Y a mi otro hermano una mano. Y a mi otro hermano un brazo. Y a mi otro hermano una pierna. Y juntos formamos el cuerpo de Cristo. Juntos, no separados. Y ese querer aprender significa que me estoy identificando con algo que Dios ha querido crear, que es la comunidad. Ahora, ¿cómo convivo yo en esa comunidad? ¿Me identifico yo con la comunidad? ¿Me identifico con los valores y las enseñanzas de la comunidad? Quiero ser parte de la comunidad, es decir, como decíamos antes, lo que a mí me identifica va a sacar lo mejor de mí. Y hay cosas que son innatas en aquellas cosas que a mí me identifican. Nadie tiene que decirme, alégrate cuando el Madrid gana, porque yo me alegro seguro. Cuando el Madrid gana es algo que nace así, ¿no? Es algo que está ahí, me identifico. La iglesia es igual. Con esa naturalidad yo me tengo que identificar con las cosas de la comunidad. La iglesia es el cuerpo de Cristo donde Cristo es la cabeza y yo soy un miembro de esa iglesia. Y lo que sucede aquí me tiene que doler. Para bien o para mal es naturalmente lo que tiene que nacer de mí.
Lo que sucede aquí me tiene que identificar para trabajar en favor de la comunidad. Y me tengo que sentir parte de ese cuerpo. ¿Cómo vivir dentro de la comunidad? Pues sintiéndome parte. Si no me siento parte, la iglesia puede ser algo indiferente para mí. Que lo único que me una es la reunión del domingo y ya está. Pero la comunidad en Cristo vive desde lunes a domingo. Con muchas circunstancias, muchos momentos, muchas situaciones de toda la gente que suceden a lo largo de la semana. Y yo me tengo que identificar con esa vida, con esa cantidad de miembros que viven días y situaciones familiares y circunstancias personales. Esa es mi identidad con la comunidad. ¿Cómo yo puedo ser parte de esa identidad con el resto de los demás? Una de las cosas más problemáticas para la comunidad es querer vivir de manera individual. El individualismo es un ambiente tóxico, bastante tóxico y dañino para vivir en comunidad. Si no físicamente, pues cortaros un dedo y echarlo aparte, a ver si es capaz de vivir. Tan simple como muchas veces este gesto de pinza que nosotros decimos. Es imposible que yo con este dedo sea capaz de coger el papel, pero si hago el efecto pinza, ¿sí? Pero si quiero prescindir de uno de los dedos, el papel se cae. Con esto es la importancia de lo necesario que eres tú para mí. Y me imagino que yo para ti. Y eso es lo que nosotros tenemos que pedirle al Señor, que Él nos enseñe. Enséñame a vivir en comunidad. Enséñame a vivir en relación con. Enséñame a ser parte de. Enséñame a emplear mi tiempo, mi voluntad a favor de. No podemos guiarnos por las situaciones que el mundo nos enseña de ser cada día más individuales y autónomos de la vida de los demás. Eso es un problema gordísimo y muy grave para vivir en comunidad. No estamos hechos para vivir solos. No estamos hechos para vivir vidas autónomas. Estamos creados para vivir vidas sociales, para depender unos de otros, para ayudarnos unos a otros, para ser parte de los problemas de los demás, parte de la felicidad de los demás. Queramos o no, estamos creados para así. Pero si yo quiero tener un modelo personal, a lo mejor no tengo que decirle al Señor que me enseñe, porque es el modelo donde yo quiero vivir. Pero no será el modelo donde Dios quiere usarte. Y el problema hoy en día de la comunidad es querer vivir vidas individuales. Es querer vivir vidas a solas. Es querer vivir vidas independientes de. Por eso decía al principio que nosotros, si de manera natural nos identificamos con cosas, de manera natural, como que en esta vida nueva que hemos adquirido en Cristo, de manera natural no nos identificamos con las cosas del reino de Dios, con las cosas de Cristo, con lo que le preocupa al Señor, con lo que el Señor desea, con lo que el Señor anhela. No podemos vivir sensaciones de miembros ortopédicos. Me explico. Un miembro ortopédico es aquel que se añade al cuerpo perteneciente ni padece por la comunidad. Es algo añadido que al amputarle un miembro le han puesto un brazo de plástico, pero por la noche se lo quita y deja de sentir. No es eso. Si lloramos, lloramos todos. Si nos alegramos todos. Si ganamos, ganamos todos.
Pero si perdemos, no pierdo yo, perdemos todos. ¿Sí? Si perdemos, perdemos todos, y si ganamos, ganamos todos. Y es importante que nosotros, esa manera de querer tener una identidad, porque todo se aprende. Cuanto más preguntes, más aprendes. Cuanto más dudas tengas y más preguntas sobre esas dudas, más aprendes. Porque es señal que quieres encontrar un lugar, una identidad, una manera de pensar que quiera resolver las dudas y que quiera resolver las preguntas y que quiera resolver aquello que tú no entiendes. Y de verdad que este tema a mí me preocupa porque depende de que lleguemos todos a una identidad con conceptos, con enseñanzas, con deseos de Dios que nos ayuden a saber convivir unos con otros y llevar a cabo el proyecto de Dios. Esto no quiere decir que seamos todos iguales. Como siempre hemos dicho, es un error querer pensar y desear que estemos todos iguales. Hay que aprender y a valorar la diversidad de lo que somos, porque eso le da riqueza a la iglesia. Lo que hay que apuntar es a tener un sentimiento de unanimidad con las cosas que nos identifican, valorando la diversidad de cada uno. Pero hay cosas que son muy concretas, que tienen que ser lo que nos identifiquen a unos con otros. El proyecto de la comunidad es que podamos expandir el Evangelio, hablar de la buena noticia y que ésta llegue hasta los últimos confines de la tierra. Pero para eso necesita miembros que se identifiquen con el mensaje, que se sientan identificados con la comunidad y que tengan las ganas de anunciar la buena noticia. No nos podemos olvidar que la comunidad tiene una gran comisión, que es anunciar el Evangelio. Hablar de Jesús. Hablar de las cosas de Jesús. Hablar del proyecto de Jesús. Y si tenemos falta de identidad y si tenemos dudas, ¿cómo vamos a enseñar a aquellos que están lejos de Dios? ¿Sí? ¿Cómo es importante sentirnos identificados con un modelo de comunidad donde tiene un objetivo que es hablar, anunciar y proclamar la buena noticia y que las cosas del reino de Dios nos produzcan en nuestro interior un anhelo y un ¿cómo se suele decir? Un hervir en nuestro interior. Las cosas del reino de Dios no pueden pasar indiferentes a nosotros. Tienen que hervir en nuestro interior, nos tienen que producir una energía diferente. Por eso a mí me gustaría en estas semanas que vienen, pues coger cosas concretas para decir, Señor, enséñanos. Enséñanos. Porque yo no sé cómo hacer esto. Yo no sé si tú estás en esa duda, yo sí. Yo estoy en el Señor, enséñame cómo hacer esto. Porque no sé. Y para mí no es una vergüenza decir no sé. Es un querer aprender más de Cristo, disponerle la vida al Señor y querer ser enseñados por Él. Porque hay tantas ideas, hay tanta forma de pensar, hay tantas historias que es necesario que nuestra enseñanza provenga cada día con más firmeza de Dios. Que la enseñanza que el mundo tiene que recibir, nosotros la recibamos de Dios para transmitirla. Que la unción y la dirección del Espíritu Santo venga de manera continua a tu vida para saber cómo enseñar a la gente a acercarse a Dios. Yo necesito ser enseñado por Dios. Pedirle a Dios, enséñame. Para mí no es
una vergüenza, no es una deshonra, no es... El pastor dice que necesita hacer... Yo sí, yo no sé tú, yo sí. Y me siento bien. Me siento bien pidiéndole a Dios, Señor, enséñame, porque esto no lo sé hacer. Porque entiendo que cuando no me identifico hablando futbolísticamente con una victoria de mi equipo, es señal que mi equipo ha dejado de interesarme. Cuando no me preocupa lo que ocurre, pues es señal de que estoy siendo indiferente. Y yo no quiero ser indiferente a las cosas de Dios. No quiero ser. Quiero ser parte integrante, activa y práctica y funcional de las cosas que suceden en el reino. Y yo quiero ser parte de eso. Y cuando hay algo que no entiendo, pues me preocupa. Me preocupa si he perdido intensidad, si he perdido interés, si soy frío, si soy distante, si no tengo interés en las cosas. Eso a mí me preocupa, porque ya he nacido de nuevo. Ya no vivo en el reino de las tinieblas, vivo en el reino de la luz. Cristo es mi Señor, pertenezco a la iglesia, soy miembro de la iglesia y quiero ver cómo la iglesia funciona y cómo la iglesia puede ser relevante en un mundo como el de hoy. Esa es mi implicación y cuando cosas como esas no las entiendo, necesito pedirle al Señor que me enseñe. Y si hay algo que estoy entendiendo mal, necesito pedirle al Señor que me enseñe. Y si hay algo donde estoy equivocado, necesito que el Señor me enseñe. No quiero tener argumentos personales ni individuales, quiero que el Señor me enseñe. Y para eso hay auténticas enseñanzas de un valor incalculable en los evangelios que nos marcan cómo la iglesia en Cristo tiene que vivir. ¿Cuál es nuestro cometido? ¿Cuál es nuestra función? ¿A qué nos tenemos que edificar? ¿Qué son las cosas que nos tienen que doler en el interior cuando suceden o las vemos todos los días? Y eso es lo que yo quiero trasladarte en esta mañana. Pídele al Señor que te enseñe. Pídele al Señor que te enseñe. Señor, enséñanos. ¿Qué quieres aprender? ¿Y cómo lo quieres aprender? Entonces, oramos y damos gracias a Dios, y recordando que la semana que viene las mujeres tienen una reunión a las 5:30. Creo que van a aprender algo interesante, no sé. ¿No? Creo, ¿no, Charo? Yo creo que la Charo le va a enseñar... ¿Cómo? No es la semana que viene, es la otra. Bueno, la semana que viene tienen reunión a las 5:30. Es que había pendiente ahí una historia de que Charo le iba a enseñar una receta de no sé qué. Vamos a pedirle al Señor que Él nos motive a caminar conforme a su propósito, conforme a su voluntad. Y esto pesa en mi interior de una manera clara, ¿eh? De verdad, no es... Porque depende de nuestra identificación con las cosas de Dios, la marcha y el devenir de la comunidad en Cristo. Yo me siento en la necesidad de pedir al Señor que me enseñe cada día cómo caminar en su propósito, cómo no desviarme de esa iniciativa que Jesús quiere marcarle a la iglesia. Y si algo no entiendo o sé hacer, pues con pedirle, enséñame. Tan simple como es. Estamos al alcance de esa oración todos.